Tandazo denuncia foco de corrupción en la ley de donaciones. Son sabidos, quieren robar mejor. En un extendido análisis que ha capturado la atención pública, el jurista Augusto Tandazo ha descalificado energéticamente la controversial propuesta de reforma legal que permitiría a personas y empresas saldar una porción de sus impuestos a la renta mediante donaciones en bienes a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Tandazo, visiblemente indignado, califica la maniobra como sinvergüencería, recordando que esta misma disposición ya fue una parte de una ley declarada inconstitucional y ahora se introduce de forma idéntica. Acusa a sus proponentes de ser sabidos, que, en propias palabras, buscan hacer agua de lodo para robar mejor, argumentando que el mecanismo no es un acto de generosidad, sino una sofisticada puerta abierta a la evasión fiscal y al perjuicio directo del Estado. Vamos a ver el video. Verán, o sea, en este país, es el país de los sapos, es el país de los avispados, es el país. Algún día podremos cambiar, no lo sé. No lo sé, o sea, con este pueblo, porque el pueblo es en última instancia el culpable de esto, porque elige este tipo de gente. Verán, en la ley orgánica de solidaridad, el gobierno de Noboa mandó, entre las múltiples cosas que mandó una reforma a la ley de régimen tributario interno. Mandó. Y esta reforma, y la ley orgánica de solidaridad, todo su contenido fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Pues eso ya no existe. ¿Sí? Es inconstitucional. Pero ¿qué decía esta reforma a la ley de régimen tributario interno? La ley de disposición reformatoria. Aquí les pido que por favor agucen el oído para que escuchen lo que decía. Inclúyase en la ley de régimen tributario interno a continuación del segundo artículo innumerado, posterior al artículo 10, lo siguiente. O sea, a continuación del segundo artículo innumerado de la ley, del artículo, segundo artículo innumerado posterior al artículo 10 de la ley de régimen tributario interno, inclúyase este artículo. Entonces, Noboa le dicen que esa ley no vale para nada en todo, y manda un nuevo proyecto de ley, que le llama ahora Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y propone lo mismo, pero cambiando solamente la forma, porque dice lo mismo, dice, sustitúyase en la ley de régimen tributario interno el tercer inciso artículo enumerado posterior al artículo 10. O sea, en el uno inclúyase y en el otro sustitúyase. Es lo mismo. Pero cuando uno ve el contenido, es lo mismo. ¿Qué decía el anterior? Las contribuciones que realicen donaciones a favor de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en bienes muebles y equipamientos, suministros para protección interna y el mantenimiento del orden público y de seguridad ciudadana en función de las necesidades expuestas por las fuerzas del orden, obtendrán una rebaja del impuesto a la renta causado del periodo fiscal equivalente al valor de la donación con un límite del 30% del impuesto causado sin derecho a devolución. Eso está exactamente copiado, con puntos y comas, en la nueva proyecto de cambio de la ley de régimen tributario interno. Sin vergüenzas. O sea, ya les dijeron que era inconstitucional, ahora vuelven a meter. El núcleo del argumento de Tandazo es de carácter jurídico y conceptual. La propuesta es un fraude al lenguaje y a la ley. Según el analista, el Código Civil es claro al definir una donación como un acto esencial, gratuito e irrevocable. Sin embargo, el mecanismo propuesto dista de ser gratuito. Se trata en la práctica de una forma de pago, un contrato oneroso, una donación en pago. El supuesto donante no está regalando nada, sino que está entregando un bien a cambio de que el Estado le acredite ese valor a la par para extinguir su obligación tributaria. Tandazo insiste en que esto no es engaño al público, al que se le toma el pelo maquillando una transacción comercial como un acto de filantropía, cuando en realidad es el Estado el que está siendo forzado a aceptar un pago en especie en lugar de dinero en efectivo. Vuelven a meter. Pero ahora viene el siguiente análisis. A ver, ¿esto es correcto? Esto es correcto, entonces aquí viene el análisis. ¿Qué están queriendo hacer? Pero por favor póngame atención.
que personas particulares hagan donaciones, supuestas donaciones, en bienes muebles o inmuebles a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y que estas donaciones, en el valor de la donación, que no superen el 30% del monto de que deben pagar como impuesto a la renta, puedan ser descontadas. Puedan ser descontadas a la par. Porque no es que yo te dono y recíbeme a un menor precio, no. Es al mismo valor. Al mismo valor. Lo único que hay es un techo de que hasta el 30% se puede pagar con donaciones. Entonces viene el tema. Voy a poner el ejemplo para que me entiendan. Si una persona, me refiero a un empresario, por ejemplo, tiene que pagar $100,000 de impuesto a la renta, puede entregar un bien mueble o un bien inmueble a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional por un valor de hasta $30,000. Pero siendo que ese bien vale $30,000 según el dueño del bien mueble o inmueble. Entonces, pero ¿no les parece que lo conveniente es que el Estado mismo recaude en efectivo esos $100,000? Y que no le permita a una persona, porque están cambiando una forma de pago nomás. No están haciendo donaciones. Eso es para comerte el cuento a ti ecuatoriano, porque te toman del pelo. No es una donación. Entonces, le están cambiando la forma de pago. En vez de pagarme en dinero en efectivo, me están pagando con un bien mueble o un bien inmueble. Pero esto no es sencillo. Primero, porque esto no es una donación. No es una donación. La donación siempre será título gratuito. El artículo 1502 del Código Civil dice: la donación es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que la acepta. Por lo tanto, no es una donación. No es una donación, porque no le están regalando bienes muebles e inmuebles a las Fuerzas Armadas y a la Policía. No. Están dando un bien mueble e inmueble a cambio de que yo pago con esto parte de mi impuesto a la renta. Entonces hay que entender, ¿de qué se trata cuando una persona entrega algo a cambio de algo? Esto es lo que se llama en el derecho, yo ahí hablo como abogado, se llama un contrato oneroso conmutativo. Conmutativo. Cuando dice el 1457 del Código Civil, cuando cada una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a la que otra parte debe hacer o hacer a su vez. Entonces, lo que se hace no es una donación, cuya característica elemental es la gratitud. Lo doy gratuitamente, sino una forma de pago del impuesto a la renta. Quiero que esto quede claro. Es una forma de pago del impuesto a la renta. No es una donación. Y claro, ya pasó el filtro de la Asamblea Nacional, porque esa caterva de ignorantes ya lo aprobaron. Y de aquí van para el segundo debate y se fue la ley. Y entonces ahí viene el tema, Corte Constitucional. Por Dios, ponte las pilas. Porque tienes que decirle, esto no es donación. Esto no es una donación. Ahora, ¿es tan sencillo como esto? No. Porque aquí viene la siguiente explicación. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es una parte de los ingresos permanentes del Estado, junto con el IVA, junto con otros ingresos. Es una parte de los ingresos permanentes del Estado. ¿Y quiénes participan del ISPA? ¿Quiénes participan de los ingresos permanentes del Estado? La salud, la educación, la seguridad social, el ISFA, el ISPOL, el gasto corriente, la burocracia. Y también los gobiernos autónomos centralizados. Porque conforme lo dice incluso el COTAD, conforme lo dice el COTAD, en el caso concreto de los gobiernos autónomos descentralizados, ellos reciben una parte importante. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, según el artículo 100, para que quien quiera investigarlo, artículo 192 del COTAD. Los gobiernos autónomos centralizados participan del 21% de los ingresos permanentes, de los cuales es parte importante el impuesto a la renta. Entonces, si en vez de pagar en efectivo el impuesto a la renta, y el que recauda es el Estado, y como es agente de retención, porque no es que el dinero le pertenece al Estado ni al gobierno central, no le pertenece, tiene que coger, cerrando los ojos, tiene que coger el 21% y en base a toda una normativa que está desarrollada, entregar esto a los gobiernos autónomos centralizados. Pero si parte del impuesto a la renta
me lo están pagando con bienes muebles e inmuebles. Entonces va a recibir menos dinero los gobiernos autónomos descentralizados. Es tan difícil entenderlo. ¿Y qué dicen los alcaldes? El tecnicismo legal, Tandazo advierte sobre un grave perjuicio fiscal que afectará todo el país, no solo al gobierno central. El impuesto a la renta es uno de los principales ingresos permanentes del Estado y como tal está sujeto a participaciones legalmente establecidas. Un porcentaje de esta recaudación debe transferirse automáticamente a los gobiernos autónomos descentralizados, GATS, como a los sectores de salud, educación y a la Secretaría Social. El jurista se pregunta si el Estado, en lugar de recibir en $1,000 en efectivo, recibe una casa o una camioneta valorada en ese monto. ¿Cómo se transferirá el 21% legal que le corresponde a un municipio? No le van a dar no le van a dar un cuarto de la casa o del patio de atrás. Ironizas criticando la pasividad de alcaldes y prefectos que según él no se dan cuenta o son sunsos, pues verán mermadas sus asignaciones. ¿Y qué dicen los alcaldes y prefectos? Nada, nada. La prefecta de Pichincha, la prefecta de Guayaquil, de Guayas, los prefectos de Manabí, los alcaldes de aquí y demás, nada. Les van a dar menos plata. ¿Qué no se dan cuenta? ¿O son sunsos? Entonces les van a dar menos plata con esto que se inventan, que la gente puede pagar con bienes muebles e inmuebles. Si alguien paga, por ejemplo, con una casa, no le pueden decir al gobierno autónomo centralizado, como yo tengo que pagarte una parte de lo que tengo que darte de los ingresos permanentes al gobierno autónomo centralizado, te voy a dar un cuarto de la casa, un cuarto o el patio de atrás. Sencillamente se llevará a la policía. Entonces, esto es terrible. Esto es terrible lo que están queriendo hacer. Pero además, partamos de un supuesto que no lo acepto, de que esto sea correcto, que no lo es. Por ahí me mandó un mensaje una persona de Loja, que mejor lo eliminé de amigo. Dije, con ¿cómo lo va a tener un tipo que opina así? Pero mejor, doctor, que se beneficien las Fuerzas Armadas. O sea, mejor que se beneficien las Fuerzas Armadas, pero que se perjudique a la salud, a la educación, a los gobiernos autónomos centralizados, a la seguridad social. Es lo que estás diciendo. Entonces, esa gente que no aprende a razonar, mejor hay que huirle. Pero viene un tema. Esto va a ser un foco de corrupción. O sea, van a tener que, con esto, va a tener trabajo la Contraloría. Y no solamente trabajo para detectar, sino también para hacerse los locos y dejar pasar. Porque son peajes a veces. Entonces viene un tema. Esto va a ser el pan de todos los días. Recuerden, estamos hablando 17 de octubre del 2025, si esto pasa. Después de unos meses, van a decir, pero le entregaron un bien con un valor de $200,000. El punto más álgido de Tandazo es que este sistema se convertirá en el pan de todos los días, de la corrupción. El analista pronostica un escenario donde la Contraloría tendrá trabajo de sobra o se hará la vista gorda. El mecanismo de fraude, asegura, será la sobrevaloración de los bienes. Un empresario debe pagar $300,000 en impuestos, entregará un bien que el mercado vale $100,000. Pero que mediante evalúos inflados o probables sobornos a funcionarios se registrará por los $300,000. Este será el gran negocio, sentencia, eludiendo los filtros de la contratación pública, que es el camino correcto para que el Estado adquiera los bienes que necesita con el dinero recaudado en efectivo. $1,000 a la policía o las Fuerzas Armadas, pero de acuerdo a los avalúos, esto no vale más que 80,000. Porque ahí también hay que entender, ¿cuál es el valor de un bien cuando pasa al Estado? ¿Es el valor real o es el valor de los avalúos? Y de esto no dice nada la ley. Porque mañana van a ir por el valor real. Y el valor real inflado, no por el valor real. Entonces, esto va a ser un foco de corrupción. Los que se metan a hacer esto van a desentenderse de sus actividades y van a decir, esta es la oportunidad. Alguien dice, ve, tengo esta cosa que vale $300,000, que para mí vale $300,000. Recíbemela en 300,000. Y el otro le va a decir, oye, pero si eso vale 100. Pero hermano, tienes un billetito. Aquí tienes unos 30,000, pásame en 300. Este va a ser el pan de todos los días.
cuando lo correcto es que el Estado y el gobierno central reciban los impuestos en dinero en efectivo, pues. Y hay que a cada quien lo que le toque. Y el presupuesto de las Fuerzas Armadas tiene que ser este y para contar. ¿Qué meten esta cosa alterando las cosas y además maquillando como que fuera una donación? Esto no es una donación en el estricto sentido de la palabra. ¿Cuál va a ser el valor del avalúo de los bienes inmuebles? ¿Cuál va a ser? ¿El valor de los avalúos catastrales o el que se les ocurra en el Ministerio de Finanzas o en las Fuerzas Armadas y Policía? Entonces, pero ya pasó la ley, pues porque los chicos de la Asamblea Nacional, ellos no saben nada de nada. Lo único que saben es que hay que apoyar esta pendejada. Entonces ya. En conclusión, la intervención de Augusto Tandazo presenta la reforma no como un apoyo real a la seguridad, sino como un disfraz legal para la evasión y el peculado. Sostiene que esta ley, de aprobarse, no beneficiará al país, sino a los sabidos que lo impulsan, creando un sistema opaco que perjudica las arcas fiscales, reduce la inversión en sectores clave y legaliza un inmenso foco de corrupción. Su llamado final es un relato a la Corte Constitucional y a los asambleístas, a quienes acusa de no entender la gravedad de lo que están por aprobar, facilitando que, una vez más, se legisle para robar mejor a costa de todos los ecuatorianos. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.